Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 18 de julio del 2021. Vamos a empezar esta mañana con novedades sobre el caso de la hija adoptiva de la pareja presidencial, Jennifer Paredes, y las obras en las que se sospecha que empresas vinculadas a su amigo Johnny Hugo Espino Lucana podrían haberse visto favorecidas al haber presuntamente ella traficado influencias. Ok, ¿qué es lo que hemos conocido anoche a partir de los programas dominicales? Pues se sabe que hay dos empresas vinculadas a la familia Espino Lucana que se han visto favorecidas con obras públicas. JJM Espino, Ingeniería y Construcción, que gestiona el mismo Hugo Espino Lucana y que es la que está detrás de la obra de saneamiento que Jennifer Paredes ofreció en Chadín. Y luego está Descon Ingenieros y Arquitectos, que maneja su hermana Angie y que obtuvo una obra en Cajatambo, en la región de Lima, que no ha sido completada pese a que ya pasó la fecha de entrega. ¿Qué tienen en común estas dos obras, más allá de que la familia Espino Lucana esté detrás? Pues aunque una es en la región de Cajamarca y la otra en la de Lima, como les decía, hay una persona que aparece en el comité de selección de ambas obras. Una joven de 27 años, de nombre Natalie Viviana Alcanta Montes, licenciada en negocios internacionales y que tiene alguna experiencia en contratación pública, que en el caso de Cajamarca fue presidenta del comité de selección y en el otro caso fue simplemente integrante. Todo esto fue revelado anoche por Cuarto Poder en un reportaje que señaló además que las firmas de Alcanta en ambos proyectos no coinciden. Recordemos que en el caso del puente Tarata 3, donde presuntamente se benefició a una empresa a la que Karelyn López le hacía lobby, hay indicios pues de que los miembros del comité de selección en aquel proceso habían pues manipulado la adjudicación y por tanto se piensa que en este caso de las empresas de la familia Espino Lucana podría haber ocurrido algo similar. Que esta persona, Natalia Alcanta, presente en ambos comités de selección, podría haber sido quien se encargó de ello. Esto tiene por supuesto que ser corroborado, pero sí es bien sospechoso que esta misma persona haya, entre comillas, coincidido en dos comités de selección de obras tan distantes entre sí, que coincidentemente favorecían al mismo grupo empresarial. Cabe indicar que Alcanta no declaró para el reportaje y que sus familiares más bien dicen no conocer su paradero. Quien sí habló anoche en un programa dominical fue el propio Hugo Espino, quien fue entrevistado por Punto Final de Latina. Dijo que Jennifer Paredes es su amiga y que también era trabajadora de su empresa en el momento en que ofrecieron esta obra de saneamiento en Chadín, en el evento pues, que quedó grabado en video. Recordemos que Jennifer Paredes aparece en el video luciendo un chaleco de la empresa. Aquí la estrategia legal parece ser ir por el camino de decir que Jennifer Paredes no estaba traficando influencias, sino que trabajaba ella directamente en la empresa. Esto no necesariamente la libra de que pueda haber cometido aquel delito, pero al menos da una explicación de por qué llevaba puesto pues ese chaleco. Sin embargo, Espino no pudo acreditar la relación laboral con Paredes, solo dijo que tenían un contrato verbal. Luego mencionó que sus visitas a Palacio fueron para ver a Jennifer, no a la primera dama Lilia Paredes, y que abordó con ella, entre comillas, temas amicales y laborales. Señala también que su empresa JJM Espino tiene 10 contratos con el Estado, como queriendo dar a entender que no fue creada solo con el propósito de adjudicarse obras en el actual gobierno de Pedro Castillo, padre adoptivo de su amiga Jennifer. También indicó, y fíjense aquí en este detalle porque es importante, que le robaron su celular hace algunos días y que por tanto no tiene evidencia de conversaciones que haya tenido, digamos, con Jennifer Paredes en las coordinaciones normales pues, de una empresa. Esto además está a decir, es bien sospechoso y conveniente para su versión. Jennifer Paredes trabajó en su empresa, pero no hay registro laboral de ello, ni de las conversaciones que acreditarían esa relación de trabajo. Es bien débil, por tanto, la explicación que ha dado Espino Lucana, y todo esto además en un contexto en el cual Jennifer Paredes todavía está no habida. Parece que Hugo Espino Lucana es, en todo caso, el fusible en un intento por evitar que la marea alcance pues, a la hija adoptiva de la pareja presidencial, pero nada de lo que se ha dicho hasta el momento permite descartar contundentemente la sospecha de que hay aquí algún caso pues, de tráfico de influencias, cuando menos. Pero hubo otra denuncia bien seria anoche en los programas dominicales, también en Punto Final de Latina. El ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, que es una persona que ha venido pasando más bien por debajo del radar, pues resulta que contrató este último a su sobrino Edwin Chávez Prado, hijo de su hermana, como supuesto coordinador de ese ministerio en Ica, con órdenes de servicio por un total de 42.000 soles. Este es un caso, y me van a disculpar aquí que utilice un adjetivo, pero creo que aplica perfectamente, descarado de nepotismo. Está prohibido por ley, como saben, que un ministro contrate a su sobrino directo, pero el señor Prado Palomino cree que a él no se le aplica la ley.
porque es bien difícil creer en la versión oficial, digamos, que él ha dado. Vale decir que no sabía absolutamente nada de que el hijo de su hermana estaba siendo contratado por su propio ministerio, sobre todo considerando que han aparecido juntos en eventos oficiales. Hay otro caso de contratación cuestionable, digamos, que fue revelado anoche en Panorama, que esta vez está vinculado al Congreso. El legislador Luis Camiche, de Perú Democrático, decidió incorporar como asesora principal de su despacho parlamentario nada menos que a su pareja sentimental, Catherine Cruz Vargas, con un sueldo mensual de 12.000 soles. Esto recién se conoce a través de los medios, pero viene ocurriendo desde agosto del año pasado. Incluso hay chats donde la asesora le dice al congresista que tenga cuidado, porque si se descubre la relación amorosa entre ambos, pues les va a generar un problema particularmente a ella. En fin, Camiche se abstuvo de declarar para el reportaje. Panorama recordó también que tiene antecedentes por al menos una denuncia de violencia psicológica que le interpuso su ex conviviente. Vamos con temas del Congreso. Finalmente decidieron, luego de una reconsideración presentada por la congresista Susel Paredes, del Partido Morado, aprobar pues la realización en Lima de la Asamblea General de la OEA, que recordemos, el Congreso había inicialmente rechazado por el incidente del, entre comillas, baño neutro, que algunos congresistas, entre ellos el fujimorista Ernesto Bustamante, presentaron como una suerte de intento de modificar la legislación interna para incorporar políticas vinculadas a la comunidad trans, con las que las bancadas más conservadoras del Congreso no están de acuerdo. Pero esa afirmación no se sostiene. Estábamos hablando aquí de un detalle del protocolo para hacer un evento internacional aquí en Lima. Nada de eso suponía pues modificar la legislación interna. Pero ciertamente se inserta esto en la polémica en torno a la ideología de género que, digamos, atrae a las alas conservadoras tanto de la derecha como de la izquierda en el Congreso peruano. Hay, por supuesto, opiniones muy distintas sobre el rol que cumple la OEA. Algunos valoran su trabajo como organismo multilateral, otros piensan que es un órgano que se ha politizado y lo culpan, por ejemplo, de no haber presionado al Perú para investigar el supuesto fraude electoral que se atribuyó en la elección pasada. Probablemente la organización de esta Asamblea General de la OEA se vaya a topar con algún nivel de protesta en las calles, y eso será válido mientras ejerce ese derecho de protesta respetando otros derechos fundamentales. Pero lo que es bastante claro, al menos desde mi óptica, es que un evento que moviliza la cantidad de delegaciones que trae una Asamblea General de la OEA es pues muy importante para la industria hotelera y gastronómica local, así que no es algo que pueda desdeñarse por cuestiones de posicionamiento político interno. Dicho sea de paso, hay otro tema que está preocupando bastante a la industria turística local y es el desabastecimiento de combustible para aviones, lo que se conoce como Turbo A1, debido a las paralizaciones en la descarga de los puertos por oleajes anómalos. La escasez de este combustible podría afectar los vuelos en plena época de turismo interno por los feriados de 28 de julio y por eso está tan preocupada, digamos, la industria. Dicho sea también de paso, les mencioné el tema del fraude electoral al referirme a la discusión en torno a la OEA, pero también se han hecho conocidas declaraciones del colaborador eficaz Samir Villaverde sobre supuestos intentos que hizo la entonces campaña presidencial de Pedro Castillo para manipular al Jurado Nacional de Elecciones y así incidir, según Villaverde, en el resultado electoral. Yo siempre les digo, en una democracia una de las cosas más graves que se puede decir es que ha habido manipulación en nombrar al ganador de una elección, en este caso una elección presidencial, porque eso haría ver que en el fondo no tenemos una democracia, porque no se respeta la voluntad de la mayoría. Pero es así. Villaverde dice tener pruebas de que hubo un intento de manipulación y eso rápidamente ha llevado a algunos a concluir que ya es suficiente, que habría que separar inmediatamente de su cargo al actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y hacer pues como que Pedro Castillo no ganó las elecciones. Este es un camino bien delicado y respecto del cual uno debe entender que el riesgo enorme que genera es que entremos en esta dinámica cada vez que tengamos una nueva elección y que se pierda de manera transversal, digamos, la confianza en las autoridades que regulan, supervisan o intervienen de alguna manera en la competencia electoral. Si eso ocurrió, o si eso ocurre, mejor dicho, nuestro sistema democrático se cae. Pero es tan importante por esa razón exigir que las acusaciones a cualquier órgano electoral se hagan pues con evidencia contundente y que no sean solamente denuncias temerarias. Yo no sé bien qué tiene para mostrar Villaverde en ese sentido, más allá de sus afirmaciones, pero si fuera
o si no fuera algo contundente, le estaría causando pues un daño gratuito a nuestro sistema electoral y a la democracia en general. Y si sí lo fuera, pues tendría que revelarse ya mismo y nos pondría pues en un escenario muy complejo por el cual estaríamos obligados a transitar. Pero eso de estar sembrando permanentemente dudas sobre la imparcialidad de las autoridades electorales sin que nunca llegue a aprobarse, pues es muy peligroso a la larga para la continuidad de nuestra democracia. Ojo que el que uno diga esto no significa que no hayan cuestionamientos que se puedan levantar en contra de, digamos, los actuales miembros del Jurado Nacional de Elecciones o de la forma como han tomado determinadas decisiones de justicia electoral, o que haya, por otro lado, razones vinculadas a la legitimidad de ejercicio más que a la legitimidad de origen del actual gobierno que podrían justificar defender, digamos, un escenario de terminación anticipada del gobierno. De hecho, yo mismo me he pronunciado en ese último sentido. Pero fraude electoral no es algo que uno deba, pues, imputar a la ligera. Y hablando de Villaverde, yo les he comentado ya sobre los niveles de cinismo a lo que está llegando este personaje, diciendo cosas como que se acercó a la campaña presidencial de Pedro Castillo porque estaba preocupado por los planes de estatización y quería conocer su plan de gobierno. Esto, no tengo que decirles, es bien inverosímil. Parece más bien, o bastante obvio, digamos, a estas alturas, que Villaverde se acercó al gobierno de Pedro Castillo con la expectativa de ganar dinero de forma ilícita, de manera, digamos, o siendo parte de una red de corrupción. Y yo creo que exactamente eso es lo que hizo. Montó una red de corrupción que mi impresión es que llega hasta el propio presidente Castillo. Es decir, visto lo que se conoce hasta el momento, creo que las revelaciones que está haciendo Villaverde le van a permitir a la Fiscalía construir un caso sólido que probablemente le atribuya responsabilidades penales al presidente. Pero incluso si no lo hiciera, la responsabilidad política por haberse rodeado de delincuentes tendría que alcanzar de alguna manera a Pedro Castillo y llevar pues a una terminación anticipada de su mandato. Pero como les decía la semana pasada, aunque Villaverde tenga la, entre comillas, pistola humeante, es decir, la evidencia necesaria para comprometer al presidente Castillo, esto no lo convierte pues en una persona moralmente virtuosa ni debiera llevarnos a concluir que está haciendo todo esto, entre comillas, por nuestro país, como ha dicho pretenciosamente en su cuenta en Twitter. Siempre parece haber hecho, digamos, las cosas buscando el provecho propio. De hecho, sigue haciéndolo. Pero el nivel más superlativo de cinismo evidenciado en esta última semana se lo lleva, a no dudar, el expresidente Martín Vizcarra, que está ahora en plan de negarlo todo, sus denuncias por corrupción, su gestión desastrosa de la pandemia, sus supuestas infidelidades, para aprovechar la ola de popularidad del tema Bebito Fiu Fiu, que le permita, digamos, volver a posicionarse como político. ¿Por qué creen que Vizcarra está hablando ahora de que él en su momento fue quien propuso un adelanto de elecciones y que Pedro Castillo debiera hacerlo también? Yo estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones, como les acabo de decir, pero es evidente aquí que Vizcarra está buscando impulsar un escenario en el que termine él de inscribir a su nuevo partido, que se llama Perú Primero, y se convierta en candidato en esas elecciones anticipadas. Es decir, tiene un clarísimo interés de parte aquí. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿lo tiene también el expresidente Francisco Sagasti, quien de igual manera está impulsando la agenda de adelanto de elecciones? Pues uno podría pensar que sí, porque él mismo se ha referido en declaraciones públicas al supuesto temor que genera una eventual postulación suya y no ha descartado que quiera ser eventualmente candidato. Entonces es perfectamente válido pensar que Sagasti también está jugando su propio partido. Hay por supuesto una diferencia enorme entre Vizcarra y Sagasti. El primero tiene denuncias de corrupción muy graves y el segundo no. Pero el primero tiene, mal que bien, mejores chances que el segundo para posicionarse de cara a una eventual candidatura, porque a pesar de todo, todavía hay gente interesada en promocionarlo o promocionarse con él, como el dueño de la cevichería Mi Barrunto, como hemos visto en las redes sociales en los últimos días. Digamos que a estas alturas Vizcarra, digamos, de Vizcarra se puede esperar cualquier cosa. Su cinismo no parece tener límites. Pero Sagasti creo que debió tomar una ruta distinta. Si quería ponerse él detrás de la agenda de adelanto de elecciones, como parece ser el caso, pues debió haberlo hecho aclarando desde el primer día que no busca ser candidato, o en todo caso siendo transparente en el sentido de que sí lo busca. Pero al no precisarlo, hace ver pues que lo que está haciendo lo está haciendo de manera interesada. Y no es lo mismo respaldar una propuesta de adelanto de elecciones de manera general que respaldar una eventual candidatura presidencial de Francisco Sagasti.
Ok, voy a terminar el podcast de hoy compartiendo algunos comentarios sobre Francisco Morales Bermúdez en el espacio de la reflexión del día. Como saben, el ex dictador murió la semana pasada a los 100 años y han aparecido comentarios cuestionando el que no hubiese cumplido pues, la pena de cadena perpetua que le impuso la justicia italiana por su involucramiento en el llamado Plan Cóndor, mientras que de otro lado hay personas que han dicho que, o lo han presentado como una suerte de salvador de la democracia, que siendo dictador pues encaminó al país en el retorno hacia esta última. Yo no viví la época de Morales Bermúdez, soy un hijo de los 80s, así que no puedo comentarles sobre su gobierno desde mi experiencia propia. Veo que mucha gente ya lo está haciendo y yo estoy más en plan de escuchar y aprender, procurando revisar como siempre apreciaciones distintas. Pero sí creo que hay mucho que se puede decir sobre las convicciones democráticas que tenemos los peruanos a partir de lo que hemos visto en la discusión pública sobre el tema del fallecimiento de Morales Bermúdez. Es incuestionable, a mi criterio, que el gobierno de Morales Bermúdez fue una dictadura, como lo fue antes el de Velasco Alvarado, como lo fue más cerca en el tiempo el de Alberto Fujimori. Pero estas tres personas, habiendo concentrado ellas el poder, hicieron cosas distintas. Y ahí es cuando aparece un tipo de conversación que se enmarca más o menos de la siguiente manera, abro comillas: hagamos como que la existencia o no de la democracia es irrelevante y discutamos qué fue lo que hizo cualquiera de estos regímenes para determinar si nos parece positivo o no de cara a la historia, muy a pesar de que no haya habido democracia real mientras fueron ejercidos, cierro comillas. Y así es como algunos terminan justificando a Velasco Alvarado por la reforma agraria, otros terminan justificando a Morales Bermúdez por ponerle fin al Velascato y otros a Fujimori por las reformas económicas y la lucha contra el terrorismo. Y la democracia se vuelve así un hecho de la realidad que no solo es prescindible en cualquiera de estos casos, sino que incluso se presenta como un obstáculo al cumplimiento de los fines loables que esas personas destacan que tuvieron cualquiera de esos regímenes. La democracia era, pues, en esta visión, un obstáculo a la reforma agraria. La democracia era también un obstáculo a la reforma económica. La democracia no nos hubiese permitido deshacernos del dictador Velasco. La democracia no nos hubiese permitido deshacernos del terrorismo. Y así. El problema con esto es que de tanto ser percibida como un obstáculo, la democracia deviene pues en innecesaria. O se entiende desde esta lógica que hay objetivos superiores que justifican violarla, siempre y cuando esos objetivos, por supuesto, sean los míos y no los de mi opositor político. Lo que está en el trasfondo de todo esto es que nuestra democracia es y ha sido siempre defectuosa, qué duda cabe, como si nos sirviera para pasar el rato, pero cuando hay que hacer cosas realmente trascendentales para la marcha del país, pues ahí no nos sirve y necesitamos una dictadura, o eso es lo que piensan algunas personas, que las cosas importantes en el país pasan en dictadura, y por tanto, si uno siente que hoy las cosas están atracadas, por ejemplo, sería bueno tener una dictadura que nos saque de ese entrampamiento. Literalmente he leído a gente alegando esto en respuesta a algunos tweets que yo publiqué sobre el tema, pero claro, nadie aboga por una dictadura del bando opuesto, todos quieren la dictadura propia. Imaginemos un escenario en el que nos ofrecen la dictadura indefinida del bando político con el cual nosotros coincidimos, pero nos ponen una condición. Antes de que eso ocurra, debemos estar dispuestos a tolerar 5 años de dictadura del bando opuesto. ¿Estaríamos dispuestos a tomar esa oferta? Pues de ninguna manera, porque no solo supondría una violación inmediata de nuestros derechos, sino que no hay certeza de que esa primera dictadura se vaya a ir alegremente luego de los primeros 5 años. Lo que ocurre aquí en el trasfondo es que hemos convertido pues, a la democracia en el régimen político que se percibe de alguna manera como guardián del status quo defectuoso que tenemos, como si la única versión de democracia posible fuese esta versión defectuosa que tenemos. Hemos convertido a la democracia en la opción residual, no en la opción que activamente queremos porque tenemos la convicción de que es superior o en todo caso menos mala que las alternativas. Y fíjense en lo siguiente, si no hay razones para luchar por la democracia, si no hay cosas esenciales, digamos, intrínsecas a ella por las cuales uno sienta que debe, por ejemplo, salir a las calles a marchar, pues más temprano que tarde no vamos a tener democracia. Vamos a volver a un esquema autocrático o dictatorial que será inicialmente validado por quienes crean que se ajusta a sus colores políticos, pero que nos supondrá a todos la pérdida de nuestros derechos y de nuestra dignidad como ciudadanos. Hoy mucha gente en el Perú siento que ve con cierta ingenuidad los riesgos que supondría para su propio bienestar y el de sus familias el que volvamos a caer en un escenario en el que no haya democracia.
Y luego hay gente que quiere activamente traerse abajo la democracia porque no creen en ella y solo juegan el juego de esta última para tratar de capturarla desde la interna. Y luego estamos quienes sí creemos en la democracia por razones de fondo y de forma, que no nos encanta, que no sabemos que no funciona bien todas las veces, pero que estamos dispuestos a defenderla. Que estamos insatisfechos con el tipo de democracia que tenemos y que creemos que hay que mejorarla en lugar de tirarla por la borda. Y cada vez que aparecen estas discusiones sobre dictadores, entre comillas, buenos o malos, comprobamos lo cuesta arriba que es esta tarea de generar genuinas convicciones democráticas en el Perú. Pero necesitamos hacerlo. La democracia, como siempre les digo, es una de esas cosas que no valoramos hasta que perdemos. Incluso cuando sentimos inicialmente que el dictador que se la haya traído abajo, digamos, es parte de nuestro equipo o nuestro bando. Nunca debemos olvidar que el exceso de poder corrompe a todos, a los propios y a los ajenos. Ningún dictador, por más que empiece siendo cercano a nuestras ideas políticas, asegura que nuestros derechos sean respetados en el tiempo. Cuando estos se opongan a sus intereses políticos individuales, pues va a traicionar a los primeros. La única manera de sentirnos protegidos en ese sentido es que el poder esté controlado, que esté equilibrado, no que, digamos, sin importar quién lo ejerza. Y el sistema que, con todos sus defectos, mejor permite esto último es la democracia. Así que no tiremos a la democracia por la borda, más bien enfoquémonos en hacer que de verdad funcione, para que nadie más termine siendo pues encandilado por un aspirante dictador que esconde su ambición de poder detrás de los ropajes de alguna ideología. La democracia, ya lo he comentado en este podcast varias veces, está en crisis en el Perú y en el mundo, y lo que tenemos que hacer es que funcione, no que sea sustituida por algo distinto a ella que nos termine generando un escenario bastante peor. Ya nos ha pasado en el pasado y debemos evitar porque nos vuelva a ocurrir. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Ya nos escuchamos pronto. Adiós.